Bueno, en este ejercicio, fíjense ustedes siempre se van a dar cuenta que de alguna manera los ejercicios de factoreo es como que presentan ya cierta estructura, ¿no? Cierta forma, cierto parentesco, algún caso. Fíjense ustedes, estamos con diferencia de cuadrados, que yo había explicado que es cuando ustedes advierten que a los dos términos les puedo sacar la raíz cuadradas, ¿sí? Cuando pase eso, aplican ese caso o pueden aplicar ese caso. Vamos a sacar entonces la raíz cuadrada de 625. Si sacamos esa raíz, nos va a dar igual a 25. El 25 multiplicado dos veces me arroja como resultado 625. Por este lado, acá la raíz cuadrada de 81 y de i a la cuarta, digamos, lo voy a sacar por separado, ¿sí? Saco la raíz de 81, 9. La raíz acá de i a la, ya saben que esto se resta, los exponentes no es que se restan, en realidad se divide. Este 4 que está acá se divide por este 2, entonces me queda i a la 2, ¿sí? Los exponentes quedan a la mitad y los números se extrae la raíz normalmente. Bueno, entonces nuestro ejercicio finalizado quedaría 25 menos esto que era 9 y al cuadrado. Se pone, recuerden, positivo y negativo, ¿sí? Así. Perdón, negativo, positivo, negativo, lo mismo. La cuestión es que tienen que dar con el signo, uno de ellos tiene que variar, uno positivo y el otro negativo. Ahí está, Listo, así es como queda nuestro ejercicio, pero pará, así creemos que queda, pero no queda así, porque si miramos acá, observemos esto y nos damos cuenta que acá todavía puedo seguir factorizando, ¿sí? Factorizando, porque tengo la estructura, tengo la forma, fíjense, acá hay un menos, y a estos dos términos, yo les puedo extraer la raíz cuadradas. La de 25, que es 5. Ya no vamos a hacer la cuenta porque ya sabemos, ¿sí? Raíz cuadrada de 25, 5. Acá, al 9i, para sacar raíz a ese 9i, es lo mismo. Le sacamos la raíz al 9, le sacamos la raíz a este i, que es, ya le dije que es como dividir por 2, no restar, sino dividir por 2. Ahí está 3i. ¿Sí? Recuerden que esto se escribe negativo y positivo, con los dos términos, con negativo y con positivo. Y recordemos, no nos olvidemos acá que nos falta este factor todavía. Entonces agregamos ahí el factor que faltaba. Bien, entonces ahí tenemos nuestra expresión factorizada en su máxima expresión. Y así es como va a quedar, ¿sí? Bien. Ahora vamos a pasar a ver ahora, ahí los últimos ejercicios son suma de cubo, es como le llaman, ¿no? Suma de cubo. En el colegio algunos le llamaban suma y resta de potencias de igual grado o de igual exponente. Bueno, es lo mismo en realidad. Y también, como que había también, si se quiere, dos maneras de resolver. Hay quienes resolvían con Ruffini, hay otros que resolvían usando ciertos procedimientos o ciertas reglas, como es lo que aparece acá, como una regla, como tipo fórmula, como diciendo, si tienen esto, tienen que hacer tal cosa. El cubo de binomio, la suma voy a poner por acá. La suma de cubos tiene esta forma, a ver. Es una suma de cubos. ¿Saben por qué es de cubo? Porque los términos están elevados a la potencia 3. Por eso dice cubo, ¿ves? Es una suma, siempre binomio, ¿no? Siempre es binomio, siempre son dos términos. Entonces, esta suma de cubos tiene esta forma. Y su expresión factorizada, de acuerdo a las reglas, va a quedar así.
así queda. Perdón, acá 2. Acá es un 2. A más B y B al cuadrado. Cuando es positivo, fíjese, bueno, acá es A más B positivo y acá el término central aparece negativo. Siempre que sea positivo, esto va a ser negativo. En el caso que sea negativo, es con el cubo, es cubo. Esto sería suma de cubo, porque está elevado al cubo. Y esto es diferencia o resta de cubos. ¿Cómo queda esto factorizado? A menos B. Y acá lo mismo. Igual que esto, pero fíjense en que acá va a cambiar que todo esto es positivo, ¿sí? Acá este término, este factor, todos son positivos. O sea, A más B, A más B. A menos B, A menos B. Y acá, ¿en qué difieren acá? Que cuando es positivo, ¿sí? Cuando es positivo va a quedar menos. Y si son negativos, es más. Bueno, la pregunta es, ¿yo necesito recordar esa fórmula? No necesitan acordarse nada. Yo les voy a enseñar un método para resolver esto, para que no se tengan que aferrar necesariamente a esta fórmula. Esto está en las teorías, está en las carpetas. Esto se llama cubo, este sería suma de cubo, porque es una suma y está en el cubo. Y esto sería una diferencia de cubo, ¿sí? Pero repito, no es necesario aplicar esto, no es necesario, no es que sí o sí van a tener que aplicar. A ver, doy un ejemplo cómo usaría estas reglas. Por ejemplo, a ver, mirando de lo que tenemos ahí en las actividades que le dieron a ustedes, voy a dar un ejemplo yo. Voy a hacer el T, ahí está, el T, el punto T, que dice x al cubo menos 125, dice, menos 125. T va a ser igual a x al cubo menos 125. Ahí está, ahora sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿De acuerdo? ¿Es negativo? Sí, negativo. Acá yo voy a explicar usando la regla esta y después yo les voy a mostrar un camino, una forma de resolver sin tener que usar esta fórmula sí o sí. Ustedes tienen la opción, por supuesto, de resolver de la manera, de la forma que a ustedes les parezca. No importa cómo se resuelva, la cuestión es que en definitiva quede bien factorizado, o sea que lleguemos al resultado, ¿verdad? Bueno, entonces, repito, esto es una diferencia de cubo. A ver, lo identifico fácilmente este caso de factorio porque me aparece el 3. Ya hay un binomio, 2 se resta, ¿verdad? Vi es dos términos que se están restando y está el cubo, ya sé que es una resta de cubos. Bueno, si yo quiero aplicar esta regla, esta fórmula, ¿cómo haría? Bueno, primero que nada, fíjense, es como que esto se le tiene que parecer a esto. Fíjense, la A representa la X acá. Ahí está el cubo, ahí está el cubo. Acá me está faltando el 3, como tiene esto. Bueno, ¿cómo hago eso? Lo que pasa es que esto lo tengo que escribir así. El 125 lo tengo que escribir de este modo, como 5 al cubo. Porque 5 al cubo es 125. 5 por 5 por 5 es 125. 5 por 5, 25. Y por 5, 125. O sea que ustedes tendrán que, ahí viene el tema, que ustedes tendrán que saber expresar este número como potencia, ¿sí? Tendrán que saber expresar. Si por ahí algunos dicen, uy, pero yo no sé, ¿cómo voy a hacer para expresar? Bueno, si quieren, les enseño cómo pueden hacer en el caso que quieran hacer de este modo. Tomen el 125, lo dividen por 5, en este caso lógicamente lo divido por 5 porque 5 es múltiplo, o sea, porque lo puedo dividir en 5. En realidad se dice que se dividen en números primos, ¿no? En los números primos, entonces yo lo voy a dividir en 5. 125 dividido en 5 sería 25. Lo vuelvo a dividir en 5, me sería 5. Y lo vuelvo a dividir en 5, me da 1. O sea que divido tantas veces como sea necesario hasta llegar a 1. ¿Cuántas veces está el 5 acá? 3 veces. Entonces, 125 es equivalente a escribir 5 al cubo.
Si ustedes quieren evitarse todo eso, bueno, ya les dije, después les enseño si quieren. Lo que pasa es que también hay algunos números que ya son evidentes, como que en teoría ya lo tendrán que conocer, pero bueno, uno no se acuerda de todo, ¿no? ¿O no? Bueno, entonces, 125 es 5 al cubo. Bueno, volviendo acá, ahí tengo la A que viene a ser la X, tengo la B que viene a ser 5. La regla me dice que escriba así como está ahí. Dice A menos B, sería X menos 5, ¿verdad? Porque A es la X y B es el 5. ¿Qué más? A, o sea, la X, A es la X elevado a la potencia 2. Y acá tengo más, pero más, sí, más positivo, A por B, o sea, sería X por 5, ¿verdad? Porque A es X y B es 5. Entonces sería X por 5. Más B, que sería el 5 al cuadrado. Y ahí está. Lo que puedo hacer de este ejercicio para que no quede así, no es que puedo, lo tengo que hacer, esto no lo puedo dejar así, lo tengo que desarrollar a esto nomás, ¿sí? Esta multiplicación, esa potencia, la tengo que resolver, la tengo que desarrollar. Entonces va a quedar 5 por X, 5X. Y esto, que es multiplicar 5 por 5, me va a dar 25. Y ahora sí tengo mi polinomio, yo tengo mi expresión factorizada. Bueno, ahí lo hice usando esta regla. Que repito, no es obligación. Si quieren pueden usar y si no, da lo mismo. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que tienen que hacer. Ahora, ¿cuál es el camino que yo no les sugiero, les muestro como camino alternativo, que lo pueden hacer así, si quieren, como ustedes quieran, como les parezca, como les resulte más simple. Otra forma es, saco, como dice cubo, saco la raíz cúbica a los dos términos, o sea, raíz cúbica de x cubo es x, porque x por x y por x es al cubo, 1 más 1 más 1, 1, 1, 1, 3, x al cubo. Y saco la raíz cúbica de 125, cúbica, ahí no puse, perdón, cúbica. Sacamos la raíz cúbica de 125, que va a ser 5, porque como ya lo dije recién, 5 por 5 por 5, 25, y por 5, 125. Entonces, con estas dos raíces, con estas bases, así le llaman, vamos a poner acá, como hacíamos en el caso anterior, ¿sí? Poníamos así, con estos dos ponemos acá x menos 5. Ahí está. X menos, porque acá dice menos. Después vamos a ver que cuando diga más, acá va más. Acá siempre va el signo que me aparece acá. Si acá está negativo, acá se coloca negativo. Si acá dice positivo, acá se coloca positivo. O sea, todo va a depender del signo que me aparece ahí. Cuando es negativo, colocamos menos. Cuando es positivo, colocamos más. Bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Miren el procedimiento que me parece más cómodo. No sé, ustedes vean. Con estas X y con este 5, con estos números, con estas bases que hemos sacado acá, esta X con este 5, lo vamos a poner multiplicado así, X por 5 y X por 5. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Sí? X por 5 más X por 5 más X por 5. Así. ¿Lo ven? 3 veces. Estos números, estas raíces, así 3 veces. X por 5 más X por 5 más X por 5. ¿Sí? Bueno. Y ahora voy a borrar esto. Y ahora, el primer factor que está acá, mirando acá, tengo un 3, le bajo un grado y comienzo. Al 2, sigo bajando, 1, 0. 2, 1, 0. Y el número, el 5, al revés. En vez de bajar, va a subir. Comenzando siempre en 0. Siempre comenzando en 0. 0, 1, 2. Entonces, el primer factor baja. 2, 1, 0. Siempre tiene que terminar en 0. Si no termina en 0, porque ya han hecho algo mal, ¿no?
Y este es al revés, 0, 1 y 2. Listo. Acomodemos un poquito. Todo número, cualquier letra, X, 1, o sea, cualquier número que esté elevado a la 0, 5 a la 0, es igual a 1. ¿Sí? Cualquier número, expresión que está elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, acá, esto es un 1, que no tiene ningún sentido multiplicar por esto, porque como es 1 no tiene sentido, abajo igual. Hago de cuenta que no hay nada acá, ¿ves? Tengo una X a la 2, baja igual. Acá, esto es 5 a la 1 es 5, y X a la 1 es X, o sea, todo número elevado a la 1 es lo mismo, o sea, esto es un 5 y esto es una X, o sea, es un 5 por X. 5 por X, 5X. Y acá, como decíamos, con el mismo criterio que dije recién, todo número que está elevado, letra, lo que sea, que está elevado a la 0 es igual a 1. Igual a 1. Esto es un 1, ¿ves? ¿Y esto qué es? Porque hay un por, ¿ves? Por este número. ¿Qué número es? ¿Cuánto es esto? Esto es un 25. Porque 5 al cuadrado es 5 por 5. 25. 25 por 1, 25. Y ahí está. Bueno, y así queda. ¿Sí? Y eso es todo. Así es como va a quedar el ejercicio. Bueno, ese entonces es otro camino que tienen para factorizar y llega al mismo resultado. Voy a hacer el ejercicio, el B, que es una suma. Lo voy a hacer de las dos maneras, de los dos caminos. Ustedes vean cuál les gusta más, cuál les parece más cómodo. Ejercicio B. Más 64. Más 64. Acá, esto se parece, es suma. A ver, cuando ustedes tengan suma, seguramente, acá cuando tengan suma, fíjense, acá tengo suma y tengan cubo, suma y cubo, ya saben que es una suma de cubo. Tenemos que, si vamos a usar estas reglas, si vamos a utilizar estas reglas, usaremos esta, ¿no? La de arriba, porque tengo suma de cubo, suma de cubo. La regla te dice, esta te dice que, bueno, primero, esto tiene que tener esta forma, tiene que tener esa estructura. Entonces a ese 64 que está ahí, ¿cómo lo voy a escribir? Bueno, ahí llega la parte donde esa es la parte donde ustedes tienen que saber cómo lo van a expresar, porque yo tengo que poner acá un número que me quede el cubo para que tenga la forma esa. Y acá me conviene dividir, si bien se puede dividir por 2, acá el número por el que te conviene dividir, y ahí viene la parte donde ustedes van a tener que pensar. Ahí te conviene dividir por ese 4 que puse ahí. Si ustedes dividen 64, lo dividen por 4, van a ver que va a dar igual a 16. ¿Sí? Lo vuelvo a dividir, me vuelve a dar un 4 positivo. Lo vuelvo a dividir y me da 1. O sea, divido hasta obtener como cociente 1. Ahí obtuve como cociente 1. Entonces, acá, ahí debajo de ese cubo, vamos a colocar como resultado, ahí está, un 4 al cubo. Un 4 al cubo es 64, como dice ahí. ¿Sí? Listo. Y ahora sí tiene la forma, tiene la forma que tiene la suma de cubo. Y aplico la regla de suma de cubo. Lo escribo de nuevo. El A vendría a ser la X, el B vendría a ser este 4 que está acá. Entonces, de acuerdo a la regla, me dice paréntesis, el primer término que viene a ser la X, más el segundo término que sería... Fíjense ustedes cómo cuando es más acá, también es más ahí. Eso siempre se cumple, independientemente del caso de que ustedes, la forma de resolver el camino que ustedes usen para resolver, siempre ahí le va a quedar el mismo signo, ¿no? Cuando estemos haciendo este caso de factoreo, siempre va a ser igual. Si es más, es más. Si es menos, es menos. Bueno, sigo. Paréntesis. Acá lo mismo, sería este término, me dice, la X al cubo. No al cubo, perdón. E a la 2. E a la 2 al cuadrado. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más?
menos a por b. Ahí tiene un por invisible. El primer término por el segundo. Primer término por el segundo. Y más el segundo término elevado al cuadrado. Yo no lo puedo dejar esto así. Lo tengo que resolver. Tengo que operar esto. Tengo que resolver, hacer las cuentas que sean necesarias. No puedo dejarlo así. ¿Sí? En realidad la parte que uno tiene que resolver, que tiene que desarrollar, es esta. ¿Sí? Esta es la parte donde uno tiene que desarrollar, resolver. Bajamos esto igual. Estos dos se pueden multiplicar entre sí. 4 por x, 4x, 4 por 4, esto es 16. Y ahí está. Y ahí obtengo entonces mi expresión factorizada. Esto es la expresión factorizada. Esto es lo que vale. Todo esto son cuentas auxiliares. Lo que vale la expresión desarrollada es esto. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer... lo tengo que explicar haciendo con el... Ustedes vean, ahí, si a ustedes les resulta más cómodo así, lo hacen así, no sé. Usando la otra manera de resolver, también se puede hacer por Ruffini, ¿no? Pero bueno, no sé cómo están con Ruffini. Si alguno, después que vea la clase esta grabada, sabe Ruffini y me dice, profe, yo sí entiendo con Ruffini, me gustaría que me lo explique por Ruffini, se lo explico por Ruffini. No hay ningún inconveniente. Entonces sería, usando la otra forma, decía yo, se saca la raíz cúbica de cada término. Ya expliqué que esto es x porque la x multiplicada 3 veces me da x al cubo. La raíz acá cúbica también de 64 dice acá. Bueno, sería un 4 positivo porque 4 por 4 y por 4 me da 4 por 4 es un 16. Multiplico de nuevo, me da 64, dice. Entonces, esto va a quedar x más... Y acá, ¿cómo dije yo que íbamos a hacer? Estos factores, estos que hemos copiado acá, lo vamos a poner acá multiplicado 3 veces. 3 veces vamos a poner multiplicado. Entonces va a quedar x. Ojo acá, lo que sí quiero aclarar algo, decir algo importante. Cuando es más, acá vamos a ir poniendo intercalado. ¿Qué quiere decir intercalado? Así. Arranco con más. Más, menos, más. Si esto hubiera sido negativo, si acá yo hubiera tenido un menos, todo esto era positivo. ¿Sí? Como este caso. Cuando es menos, todos son positivos. Cuando es más, va intercalado. Intercalado quiere decir más, menos, más, menos. Siempre comenzando con más. Siempre poniendo el primer término positivo. Luego negativo, el que sigue positivo y así. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas veces tengo que poner esto? 3 veces. 3 veces, como dice ahí. Bueno, después, ¿qué hacíamos? Acá, miro acá, tengo un 3. Bajamos un grado, sería 2, 1, 0. Y este, al revés, inverso. Comenzando en 0. Este crece 0, 1 y 2. El que decrece siempre tiene que terminar en 0. Y el que inicia, el que crece, siempre comienza, arranca con 0. Bien. Ya sabemos que no lo podemos dejar así. Lo tenemos que operar un poquito ahí, desarrollar un poquitito más para tener nuestra expresión factorizada. Copiamos esto igual. Todo número que esté elevado a 0 es 1. Yo le digo a los chicos directamente, siempre digo, tapen así, hagan de cuenta que no hay nada, porque es 1. Y 1 por una cantidad es la misma cantidad, es lo mismo. Entonces hagan cuenta que no hay nada. Acá. Y esto está elevado a la 1, el mismo número. X está elevado a la 1, sigue siendo X. Entonces este es un 4 por X. 4X. Lo mismo acá. Con el mismo criterio que hemos resuelto acá, lo vamos a hacer acá. Acá esto está elevado a 0. Que es equivalente a un 1. Yo lo tapo así, entonces esto es un 16.
más, esto es 4 por 4 es 16. No lo multiplico por el 1 porque no tendrá sentido. Listo. Y así es como queda nuestro ejercicio ya terminado. Bueno, para finalizar lo voy a plantear solamente como para que ustedes los desarrollen. Voy a hacer el ejercicio W y ahí vamos a finalizar con esto. ¿Sí? A ver, el ejercicio W, que dice menos 1/2 de I al cubo, y al cubo menos 1/2. Este es el ejercicio W. Lo voy a dejar a esta porque por si quieren usarla esta, pueden usar esta regla. Bueno, a ver, mirando este ejercicio, a ver, ustedes saben que para que sea suma de cubo, yo tengo que tener dos términos acá, pero fíjense en la forma que tiene. Esto no es una suma de cubo, porque acá, a ver, este menos 1/2 no está elevado al cubo, no tiene la estructura, no tiene la forma, no tiene ese parecido a la suma de cubo, porque este 1/2 de alguna forma no está en la forma correcta. Aparte esto no tiene raíz cúbica, o sea, esto hay que acomodar, chicos. Esto es en realidad, mirado así, es un combinado, porque ustedes fíjense en que menos 1/2 me aparece en este primer término y me aparece en este segundo término. Entonces puedo sacar factor común menos 1/2. Menos 1/2 va a ser el factor común de esa expresión. Entonces sacamos factor común menos 1/2. Porque está repetido, simplemente porque 1/2 me aparece repetido en los dos términos. Entonces me va a quedar I al cubo, ya hemos explicado factor común a estas alturas, ¿sí? Menos 1/2 por I al cubo, menos 1/2 I al cubo. Acá sería más, porque menos por más es menos. Como es menos 1/2 y es menos 1/2, acá tendrá que ser 1, porque 1/2 por 1, 1/2. Y si alguien no lo entiende así, haga la división tradicional que veníamos haciendo. Dice, esto dividido en menos 1/2, se va menos 1/2 con menos 1/2, queda I. Luego, vamos con este, menos 1/2. Voy a poner los dos puntitos ahí, dividido en menos 1/2. Menos con menos, los dos menos se anulan y da más. Entonces, menos dividido en menos es más. Y 1/2 dividido por 1/2 va a dar 1. O sea, cuando ustedes dividen dos cantidades que son iguales, siempre es 1. Más 1, porque menos dividido en menos es más. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue sacar factor común menos 1/2. Y ahora sí, cuando uno mira el paréntesis, se da cuenta que ahora sí tiene la estructura de la suma de cubo. Y ahora aplica la suma de cubo. Voy a poner acá menos 1/2. Este 1/2 lo dejamos acá, como que lo desplazamos acá, ¿sí? O sea, este menos 1/2 va a quedar multiplicado por todo lo que aparece para allá. Bueno, a ver, de acuerdo a nuestra regla, acá tengo la I, fíjense, este I viene a ser la A, y acá ¿cómo hago? ¿Cómo puedo hacer ahí? Yo lo voy a hacer acá nomás para no tener que borrar de nuevo. Este 1 lo puedo poner como 1 al cubo, porque ¿cuánto es 1 al cubo? Y 1 al cubo es 1, ¿verdad? Es equivalente, es igual, 1 por 1 y por 1 es igual a 1. Entonces yo lo voy a escribir así, para que lo vean ustedes mejor. Entonces ahí está, ¿ves? La A viene a ser la I y B viene a ser 1. Entonces, de acuerdo a la regla, me dice poner A más B. O sea, el primer término más el segundo. Así. Más, por paréntesis, el primer término elevado a la potencia 2. Menos, cuando es más, recuerden que ahí es menos, el primer término por el segundo. El primer término por el segundo. El primer término por el segundo. Más el segundo término
el segundo término, la i, el 1, elevado a la potencia 2. Entonces esto va a quedar menos 1/2 y más 1, ¿sí? Esto tienen que desarrollar acá, ya saben, no lo pueden dejar así. Queda ahí 1 por i, bueno, 1 por i, 1 por una cantidad, es la misma cantidad, es una i. No hace falta, no es necesario que yo ponga una i, ya se entiende que es negativo. Y esto 1 por 1 es 1. Bueno, listo. A ver, yo voy a poner luego acá cómo quedaría. Entonces quedaría i más 1. Fin de nuestro ejercicio, ¿sí? Y así es como queda. Si ustedes quieren hacer por el otro camino, esto también lo pueden hacer, esta parte, ¿no? También lo pueden hacer y así y llegan al mismo resultado, ¿sí? Bueno, fin del ejercicio y fin de la clase también. Luego en la próxima clase vamos a seguir con los demás casos de factoreo y vamos a ir haciendo, desarrollando ejercicios de lo que han dado ahí.